Esta reunión está siendo grabada. Ya listo. Bueno, Gloria, ya vamos a ver lo del segundo parcial. Ya una vez que vemos todo lo que son lecciones y todas las cuestiones, vamos a trabajar con dos poblaciones. Ya nosotros habíamos visto en el parcial anterior cómo se... Habíamos visto en el parcial anterior cómo se trabajaba cuando nosotros tenemos datos poblacionales con una muestra. Nosotros teníamos que una muestra, teníamos la desviación estándar, teníamos además de la desviación estándar, teníamos a mu y x barra. X barra. Y de acuerdo a esto, nosotros lo primero que hacíamos era interpretar y encontrar la probabilidad. Eso es lo primero que aprendimos. Después vimos cómo se plantea los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza sabemos que se calcula el estadístico con Z, que es con el estadístico Z, y el intervalo iba a estar comprendido por el parámetro, que en este caso es mu, x, que es x media, para que sepa que es mu, ahí sería más menos el valor del estadístico Z, como también puede ser el estadístico T. Z, acuérdense que Z utilizábamos cuando eran muestras grandes, o puede ser el estadístico T. Muestras pequeñas. Muestras pequeñas, correcto. Y que multiplicaba a la desviación, ¿no? Lo mismo, esto lo veíamos tanto para medias como para proporciones. Después de eso, de los intervalos de confianza, lo siguiente que veíamos era las pruebas de hipótesis. En las pruebas de hipótesis nos daba un nivel de confianza y con ese nivel de confianza calculábamos los intervalos. Entonces se calcula, perdón, lo que se conoce como el Z crítico. Entonces ahí nosotros teníamos el escenario que podía ser de 2 colas o podía ser de una cola. Cuando es 2 colas sabemos que es que la hipótesis nula es igual a un valor dado, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, de que mu es igual a 0. Esa es una hipótesis nula. Y la alternativa es lo contrario, ¿no? Cuando es diferente de 0. Lo tenemos de una cola, que puede ser en una cola de que mu 0 es mayor, bueno, no sé en esta computadora dónde está el signo mayor, voy a poner que es mayor que mu es mayor a 0, o también podemos decir de que mu es menor a 0. Entonces nosotros veíamos eso. Y hasta ahí fue el examen, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de todo esto? Que nosotros trabajamos con una sola muestra. Trabajamos con N, solo con un N, no trabajamos con más información. Ya para este segundo parcial, aquí tú puedes ver en la pantalla, vamos a trabajar ahora con dos poblaciones. O sea, vamos a aprender lo mismo que habíamos estudiado en el primer parcial, lo mismo, pero ahora trabajado con dos poblaciones. Es decir, vamos a tener, en vez de n, ahora vamos a tener que, déjame proponer, vamos a tener
para este caso, que va a ser N1, no se ve muy bien, voy a poner otro color más fuerte, más vistoso. Vamos a tener N1 y N2. Por lo tanto, vamos a tener dos desviaciones. Vamos a tener desviación 1 y desviación 2. Vamos a tener, ya lo voy a poner por temas de simplificación, lo voy a poner X, ya saben que es X barra 1 y X barra 2. Entonces vamos a tener que identificar dos escenarios, ¿ya? Eso es lo que involucra un análisis cuando se tienen dos poblaciones. De ahí, el procedimiento es exactamente el mismo cuando se calcula tanto para proporciones como para las hipótesis, va a ser exactamente el mismo. Lo que va a cambiar un poco es la fórmula, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Voy a ver esto más acá para que lo puedan ver. Ahí. Acá. Ahí. Esto que nosotros hacemos ahora con N1 y N2, cuando estamos analizando dos poblaciones, no es sino otra cosa que inferencia sobre dos poblaciones. O sea, nosotros vamos a inferir. ¿Y a qué nos referimos con el término inferir? Nos estamos haciendo referencia a que vamos a ver cuál es el comportamiento que tiene una población en comparación con la otra población. Y vamos a establecer las condiciones si tienen algún parentesco o alguna diferencia. Entonces, todo eso lo vamos a hacer. Y vamos a ver cuando es estimación por intervalo, es decir, si la diferencia entre dos variables está dentro de un intervalo aceptable, o el otro caso, si nosotros planteamos una prueba de hipótesis en la cual vamos a contrastar. Ustedes van a ver de que el procedimiento es exactamente el mismo, es idéntico, que se va a hacer, lo único que cambia son los valores de las fórmulas. Entonces, pero ¿qué cosas debemos de tener en cuenta cuando trabajemos con este tipo de procedimientos en donde hay dos poblaciones? Entonces, vamos a tener en uno que se llama estimación por intervalo, que es prácticamente que se calcula un intervalo que se conoce como el intervalo de confianza. Eso ustedes ya lo conocen, en el primer parcial aprendieron a calcular el intervalo de confianza y de hecho aquí tenemos la forma, ¿no? El valor del parámetro menos el estadístico que multiplica a la desviación. Entonces ahí tenemos el parámetro más hacia la derecha y menos hacia la izquierda. Una vez que tenemos esto, vamos a tener en un caso que cuando estamos hablando por muestras independientes. ¿Qué significa esto? Que la población de una muestra tiene características independientes de la segunda muestra. Entonces vamos a tener dos muestras en las cuales son independientes. Entonces, cuando hagamos eso, vamos a tener nuevamente que se trabaja con estimación con muestras grandes, con varianzas iguales, en datos mancomunados, ya vamos a ver qué es eso, y cuando tenemos varianzas desiguales, es decir, de que existe un comportamiento un poco diferente respecto a la dispersión de los datos respecto a la media. De ahí vamos a ver lo que es muestreo por pares y finalmente la diferencia entre proporciones, que es lo mismo, pero basado en el intervalo entre dos muestras, pero basados en proporciones. Eso vamos a ver. De ahí continuaremos viendo lo que son pruebas de hipótesis, como el mismo concepto, muestras independientes, para muestras grandes, o sea, para cada uno de estos escenarios se van a hacer pruebas de hipótesis. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en la parte de lo que es estimación por intervalo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Gloria. No, pero Está fácil, ¿no? a ver, ahorita vamos a ver estimación por intervalos, y es verdad. Ajá. Ya, ya. Vamos a ver estimación por intervalos, pero cuando tenemos dos poblaciones. Estimación por intervalos cuando tenemos dos poblaciones. Eso vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces esto de aquí voy a pasar. En esta parte
Ya se incorporó Grace. Entonces ya estamos el 100% del curso. En esta parte, nosotros normalmente, ¿qué es lo que teníamos en la versión anterior cuando nosotros trabajamos una sola muestra? Teníamos de que este parámetro, esta es la campana de Gauss, ¿no? En la campana de Gauss, nosotros planteábamos de que este era el término de la media poblacional. Y acá teníamos que evaluábamos a la media muestral. Veíamos el valor de X barra, donde caíamos. Entonces, de acuerdo a eso, evaluábamos nosotros. ¿Dónde está? Lapicito no lo encuentro. Acá. Analizábamos, por ejemplo, si caía en este lugar. Entonces, decíamos X cae aquí. Entonces, si cae, está en zona de rechazo. Como está en zona de rechazo, como está en esta zona de rechazo, como está en esa zona de rechazo, entonces se rechazaba la hipótesis, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo mismo, pero con la única diferencia de que ahora vamos a evaluar la diferencia entre dos poblaciones. Entonces tenemos la población 1 y la población 2. Y acá manejamos el mismo criterio para la media muestral. X1 con X2. Si decimos X2 menos X1, acá también sería X2 menos X1, ¿no? Pero lo mejor es mantener el parámetro estándar. Déjame borrar todo esto. ¿Ya? Cerrar esto que no me deja subir. Ahora tenemos que el intervalo de confianza, que normalmente era mu, nosotros habíamos aprendido en el primer parcial. ¿Dónde está? Aquí. Habíamos aprendido de que mu, el parámetro mu, es igual a X barra, ¿no? X barra más menos el estadístico que multiplica la desviación estándar. Cuando ya estamos hablando variación, la inferencia entre dos poblaciones, estamos viendo cuál es la diferencia en que están las dos. Y recuerden que la diferencia no es nada más que una resta. Entonces vamos a decir, la población 1, ¿en qué se diferencia de la población 2? Si son iguales, vamos a decir de que mu1 es igual a mu2. O mu1 menos mu2 es igual a 0. Eso ya cuando veamos teoría de hipótesis, pero todavía no estamos viendo para dos muestras teoría de hipótesis, estamos viendo lo que es intervalos de confianza, ¿no? Pero ya sabemos de que esto corresponde a lo que estamos indagando. La diferencia entre dos poblaciones con muestra grande, el intervalo de confianza, va a estar dado por este patrón. De aquí, ¿dónde está? Cuadradito. Entonces, esta es la fórmula que ustedes tienen que aprender. Esta. Casi es la misma, profe, ¿verdad? Solo que ahora se resta. Exacto. Si te das cuenta, es el mismo procedimiento. Va a ser el mismo planteamiento. Lo que debes tener en cuenta es que debes saber identificar quién es la muestra 1, quién es la muestra 2, cuál es el estimador 1, cuál es el estimador 2. Es la única diferencia. De ahí los procesos son idénticos. ¿Ya? Son idénticos para todos los casos que estamos viendo. Obviamente, como aquí estamos sacando la desviación estándar, puedes ver aquí que nos está haciendo referencia a la desviación estándar, que es la diferencia entre la desviación estándar 1 y la desviación estándar 2. Entonces, tenemos que obviamente recalcular la desviación estándar, ¿no? Entonces, para hacer ese recálculo, lo que nosotros lo hacemos es simplemente, recuerda que nosotros cuando teníamos, déjame poner acá para poderles explicar y no se les vaya a marear la cosa. Acuérdate que la desviación estándar, sigma, voy a poner la letra G que representa la sigma para no estar perdiendo tanto tiempo, ¿no? Entonces sabemos que esto que era igual, perdón, la desviación estándar era igual a sigma dividido para la raíz
de n, ¿no? Como ahora vamos a hacer la diferencia entre las dos varianzas, entonces lo que prácticamente estamos sumando, cuando estamos hablando del error estándar de las diferencias entre muestras, estamos sumando el error de la muestra 1 y el error de la muestra 2. A eso se refiere cuando estamos viendo cuál es la diferencia entre las dos. Entonces, para eso tenemos que incorporarlo y calculamos la varianza de la primera muestra dividido para n más la varianza de la segunda muestra dividido para sus observaciones. Todo esto, este resultado total, le sacamos una raíz cuadrada. O sea, a la suma de las varianzas individuales, le sacamos la desviación estándar. Entonces, en eso consiste el error estándar entre medias muestrales. Lo mismo ocurre cuando tenemos medias estimadas, ¿no? Aquí es cuando tenemos las poblaciones o los estimadores o la varianza conocida, y aquí cuando nosotros tomamos un grupo de observaciones y de acuerdo a ese grupo de observaciones realizamos el cálculo de la desviación estándar. Ustedes se pueden dar cuenta de que es básicamente lo mismo. Entonces, ya con eso podemos ver nuevamente aquí el intervalo de confianza. ¿Te das cuenta que es lo mismo que está acá arriba? Mi1 menos mi2 igual a x barra 1 menos x barra 2 más menos sigma por el estadístico. Acá tenemos el intervalo de confianza cuando tenemos poblaciones desconocidas. ¿Ya? Entonces vamos resolviendo nuevamente este ejercicio que está propuesto en el libro, ¿no? Entonces agarren sus apuntes y vamos a identificar. A ver, Grace, ¿tienes ¿tienes audio, Grace? Lee la parte donde dice... Buenas de economista, sí. Bueno, a ver. Transfer Trucking transporta remesas entre Chicago y Kansas City por 2 rutas. Una muestra de 100 camiones enviados por la ruta del norte reveló un tiempo promedio de tránsito de XN de 17.2 horas con una desviación estándar de 5.3 horas, mientras que 75 camiones que utilizaron la ruta del sur necesitaron un promedio de 19.4 horas con una desviación estándar de 4.5 horas. Del mar, el despachador de Transfer Trucking desea desarrollar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre el tiempo promedio entre estas dos rutas alternas. Debido a la desviación estándar de la población son desconocidas. Hacé nomás. Ya listo, Gloria. Perdón, Grace. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Ya? Nos está indicando la pregunta, ¿qué nos está pidiendo que evaluemos? Dice, desea desarrollar un intervalo de confianza para la diferencia. Esto es lo que queremos saber. La diferencia en el tiempo promedio de las dos rutas. Entonces queremos ver si existe alguna diferencia entre las dos rutas que se están evaluando, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las dos rutas? Tenemos una ruta, hubo una muestra de 100 camiones. Yo lo voy a poner en círculo. Acá, hubo una muestra de 100 camiones. Esta es la muestra 1. Y en la otra hubo una muestra de 75 camiones. Ustedes se pueden dar cuenta de que no necesariamente el tamaño muestral es idéntico. Simplemente estamos haciendo la comparación de dos muestras que tienen un comportamiento o un patrón de comportamiento similar. Cuando decimos un comportamiento similar, nos basamos a lo que nos menciona la teoría del límite central, ¿no? Entonces, nos da cada uno de los datos que corresponden a la población. Tenemos aquí la media 1 y por acá tenemos la media 2. Lo mismo tenemos nuestra desviación estándar. Miren que esta es la muestral, la desviación estándar 5.3 y la otra 4.5. Entonces, ya con eso nosotros tenemos todos nuestros indicadores, que los voy a poner acá. Acá tenemos, ¿dónde está aquí? Entonces, acá lo voy a escribir. Aquí que está en blanco. Aquí.
Entonces, N1, ¿a qué es igual? N1 es igual a 100. Tenemos N2 es igual a 75. Tenemos que X barra es igual a 17,2. Tenemos que, aquí le voy a poner X barra 1 para que se diferencie. X barra 2 es igual a 19,4. Y la desviación del 1 es igual, la desviación de 1 es igual a 5,3 y la desviación del 2 es igual a 4,5. Ahí tenemos todos los datos. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es calcular la desviación estándar, ¿no? Porque vamos a calcular en qué consiste la diferencia. Vamos a calcular un intervalo para la diferencia en el tiempo promedio. O sea, nosotros queremos ver el tiempo promedio, cuánto puede aumentar o cuánto puede disminuir entre las dos muestras. Eso es lo que queremos identificar. Entonces, calculamos, ya sabemos que esto es N1, por eso vemos aquí que N1, 100, N2, 75, la desviación del 1, que es 17,2, aquí está 17,2, más 4,5, todo eso elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado porque es la varianza, ¿no? Recuerden que la varianza ya al final sumamos las varianzas y eso, la varianza total, le calculamos la desviación estándar entre las diferencias de las dos muestras. Ustedes calculen, verifiquen y les tiene que salir este resultado, 0,742, que ese es la desviación estándar cuando tenemos dos poblaciones, ¿sí? La desviación estándar de la población. ¿No? Entonces, una vez hecho esto, lo siguiente que planteamos es el intervalo de confianza, que aquí tenemos. Este es la desviación estándar de la primera muestra y la media poblacional del primer escenario y la media poblacional del segundo escenario. Entonces, eso nosotros queremos saber cuál es la diferencia, el intervalo de confianza de esta diferencia. Entonces, simplemente recalculamos. Sabemos que aquí esto es x barra 1 y acá va a ser x barra 2. Acá es más o menos, como hablamos de un 95%, ya no es necesario buscar una tabla, porque ustedes ya saben que el 95% esto va a corresponder a un valor de z, y esto es la desviación estándar que acá habíamos calculado, ¿no? Esta es la desviación estándar que obtuvimos en esta manera. ¿Sí? Obviamente, calculamos, vamos a tener que el valor superior, cuando es más, nos va a dar 0,75 negativo, y cuando es menos, nos va a dar menos 3,7. Y ahí ya nosotros hemos calculado el intervalo de confianza que nos pide el ejercicio. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna inquietud? Gloria, ¿alguna inquietud? Ahorita no, profe, porque está fácil, porque ya más luego. En otro ejercicio debe ser más difícil. Ya vamos a ver el otro ejercicio. Ya, entonces, los resultados, que es la parte que nos interesa. ¿Cómo se interpreta esto? A ver, vamos, a ver, Gloria, usted mismo, ayúdeme con aquí, el punto 1. Dice, del mar puede estar 95% seguro de que, ¿cómo se decía eso, profe? La desviación, De que la diferencia de las medias poblacionales, que la diferencia de las medias poblacionales está entre menos 3,7 horas y menos 0,75 horas.
o debido a que del mar restó la media de la ruta del sur de la media de la ruta del norte y obtuvo números negativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Obviamente, aquí te está haciendo una referencia de que está considerando el valor que tiene el promedio menor con el valor que tiene el promedio mayor, por eso le sale valores negativos. Si lo pusiera al revés, le saldrían los valores en positivo, ¿no? Ya, eso, ya es de acuerdo al planteamiento como lo expongas. Lo que tienes que saber principalmente es qué significa este 3.7 y qué significa este 0.75. Este 3.7 nos está indicando de que nosotros vamos a estar con un 95% de confianza de que el tiempo o la diferencia del tiempo promedio entre las dos rutas va a estar entre 3.7 y 0.75 horas. O sea, si tú vas por la ruta 1, puedes tener la seguridad de que vas a demorarte entre 3.7 horas y 0.75 horas. O sea, ese es el tiempo de espera promedio que tú vas a tener para si vas a utilizar cualquiera de estas dos rutas. Esta es la diferencia que tú te tocaría esperar entre que llegue la ruta de un bus, de un camión, y la ruta de otro camión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Mira, aquí está en la otra parte. Déjame borrar esto. Aquí está la otra parte, donde tenemos que la ruta se toma entre 0.75 y 3.7 horas, lo que les mencionaba, ¿no? Veamos otro ejemplo. A ver, Grace. Vamos a ver el otro ejemplo. Charles Swart, del Servicio de Corretaje de Descuentos, recientemente instituyó 2 programas de capacitación para los representantes de mercadeo telefónico, contratados recientemente. Para probar la efectividad relativa de cada programa, a 45 representantes entrenados en el primer programa se le hizo la prueba de competencia. El puntaje promedio fue de 76, con una variación estándar de 13.50 puntos. Las 40 personas entrenadas bajo el segundo programa reportaron un puntaje promedio de 77.97 y con una desviación estándar 9.5. La gerencia desea saber si un programa de entretenimiento es más efectivo que el otro, siendo usted la persona seleccionada para tomar esta determinación. Usted decide construir un intervalo de confianza del 90% para hallar la diferencia entre los puntajes de competencia promedio de los empleados entrenados que se encuentran en cada programa. Usted también es responsable de recomendar cuál programa de entretenimiento deberá utilizar la compañía exclusiva. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre en este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que ver es qué nos está pidiendo, ¿verdad? Muy distintamente de identificar quién es la media, cuáles son los tipos de media, la desviación, todos esos elementos, lo primero que tenemos que identificar, ¿qué nos pide el ejercicio? Entonces, nos está diciendo de que desea saber si el programa de entrenamiento A es más efectivo que el B. Entonces, eso queremos saber. Como nos dice que construyamos un intervalo de confianza, es decir, bajo cuánto es lo tolerante que podemos nosotros establecer para ver qué entrenamiento es mejor. Entonces, vamos a resolver eso, ¿no? Voy a poner acá los datos que nos provee el ejercicio. Aquí, lo voy a poner en esta partecita. Voy a hacer esto que me está actualizando la vista. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el programa 1 son 45 personas.
Este es el primer programa de capacitación. Tenemos un segundo programa. Un segundo programa que está compuesto por 40 personas. O sea, han habido dos programas, uno de 45 y otro de 40 personas. Tenemos que el puntaje medio del programa 1 va a ser igual a 76. Mientras que el puntaje medio de la segunda población va a ser, era 76, 77.9. 97, perdón, 77.97. La desviación estándar del primer término, o sea, de la primera muestra, es de 13.5. Y la desviación del segundo es igual a 77, 9.05, bro. 905. Correcto, Gloria. Está atenta, Gloria. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar qué nos piden. Ya sabemos que lo que nos está pidiendo es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, ¿cuánto es? Que tenemos que calcular un 99% de probabilidad. Entonces, esto lo buscábamos en las tablas, y en las tablas va a ser un valor de 2.47, ¿no? Entonces, aquí voy a poner que Z crítico, o sea, el valor de Z, sí, el valor de Z en las tablas es igual a 2,58. Entonces ahí el valor de Z, que ustedes ya lo saben encontrar en las tablas, entonces ahí tenemos ese valor. Lo siguiente, tenemos que calcular la desviación estándar. Nuevamente va la fórmula, este es N1, N2, acá es la desviación, y calculamos, nos da que la desviación estándar en la diferencia, o la diferencia de las dos desviaciones estándar es igual a 2.47. Y construimos el intervalo. El intervalo entre el programa 1 y el programa 2. Entonces estamos llamando programa 1 al que tiene mayor datos. Aquí es 4.5, aquí es en realidad 45, ¿no? Aquí se me fue mal ese número. Entonces este es 45, la diferencia entre las dos muestras. Entre las dos, que no conocemos cuántos son el total de observaciones, pero sabemos que es en total la muestra 45 y 40, ¿no? La diferencia entre las dos. ¿Cuánto es su intervalo de confianza? Entonces tenemos, simplemente reemplazamos 76 menos 77.97 más menos, y aquí tenemos que la diferencia entre los dos valores. Entonces, veamos, μ1, μ2 es igual o va a estar entre este intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo con este resultado? ¿Un programa será más efectivo que el otro? Pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué decimos que sí? sí, ¿Por qué decimos que sí? porque el intervalo de confianza, el superior sale 4.4, en cambio el otro sale menos 8.3. ¿Ya? Entonces, que nos está mostrando que el intervalo está dentro del rango de cualquiera de los dos rangos, ¿no? O sea, prácticamente nosotros tenemos de que nos es indiferente si tomamos el curso del grupo 1 o el curso del grupo 2, porque los resultados van a ser muy similares. O sea, nosotros podemos argumentar que los cursos van a ser, el A va a ser más efectivo que el B. No, van a ser muy similares. A pesar de que uno tiene mejor rendimiento que otro y hay menor dispersión, pero en promedio los cursos son muy similares. Son muy similares. ¿Sí? Eso es lo que nos interpreta este ejercicio. ¿Ya? Aquí tenemos el resultado, ¿no? ¿Alguna pregunta con esta parte? No hay preguntas. Entonces ustedes aquí de esta sección de ejercicios va a ser la tarea
Déjame borrar esto que no me deja esta colita a la vista. Entonces aquí tenemos de los ejercicios de la página. Un ratito. Los ejercicios de la página. ¿Qué página es esta? 233 del libro de Webster. De los ejercicios de la página 233 son en total 5 ejercicios. Van a ser 2, ¿ya? 2 ejercicios, los que ustedes quieran. Ya. Recuerden que cuando sea la evaluación yo tomo cualquiera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? A ver, profe, eso es como deber, dijo. Sí. A ver, ¿de qué página? 233 y 234. ¿No? Entonces, ya Solo se- 2 ejercicios. 2 ejercicios. ¿O cuánto? No, es que no lo escuché bien. 2, por lo menos 2. Ya. ¿Ya? Entonces se nos va a cortar el tiempo. Reiniciamos, ¿ya? Para seguir con la siguiente parte.